Es el mayor escándalo de la historia reciente de la NBA y sin ninguna duda uno de los más graves de toda su historia. El caso Kawhi Leonard no ha hecho nada más que comenzar, todavía queda muchísimo por saber y en función de lo que dicte la NBA, de las sanciones que les pongan a Los Ángeles Clippers y al propio Kawhi Leonard, sabremos mucho de cómo funciona la NBA verdaderamente. Como digo, es un tema que acaba de comenzar, del que queda mucho por salir, y eso que ya ha salido, pero hoy os tratamos de contar, de resumir de la mejor manera que sabemos todo lo que está sucediendo con Kawhi Leonard y ese contrato fraudulento con Los Ángeles Clippers. Esta es la versión 2.0 que grabamos de esta charla, mi querido Alejandro Gaitán y yo, porque bueno, tuvimos problemas tecnológicos, nos atacaron los elementos que utilizamos en el día a día para trabajar. Creo que nos Ujú. quedó una charla muy chula sobre todo el caso de Kawhi Leonard, que además dejamos, creo que nos quedó muy bien, tocamos otros temas, saltamos a otros asuntos también. Recuerdo que comentamos incluso del tema este de que te dije del pick de Kawhi Leonard, ¿no? Comparado con el de otros jugadores. O sea, realmente nos quedó Sí. muy, muy chulo. Vamos a intentar por lo menos que la charla de hoy, no sé si quedará mejor, pero por lo menos que se quede cerca de la que tuvimos el otro día. Además, hemos tenido una semana para pensar en ello, pensar qué haríamos mejor. Mm, Y algunos hemos tenido incluso vacaciones y cierto. vamos a ver cómo queda hoy. Sabiendo que ahora técnicamente, teóricamente, hipotéticamente, está grabando. En teoría confiamos en que sí, ya si hay una tercera parte, yo creo que ya eso es una señal Buah, del destino de que no quiere que hablemos del caso de Kawhi. Quién sí. sabe, lo mismo, te iba a decir, no sé qué tipo de ordenador usas, pero lo mismo es Steve Ballmer, que está ahí Sí. tocando cosas para que no se pueda hablar del tema, ¿no? Probablemente Pablo Torre use Mac, ¿no? Para protegerse del propietario de los Clippers. Sí que también creo que toca ponerse un poco serios con este tema, ¿no? Porque después de la conversación que tuvimos el otro día, yo ya traía algún titular en esa línea, pero la charla contigo también lo deja más claro todavía porque lo has seguido muy bien. No sé si tienes por ahí ese cuaderno que tenías el otro día Hombre, con hombre. todo. No lo dudaba, pero digo por si acaso. El registro que tiene ahí Gaitán de todo el caso Kawhi Leonard, que es uno de los más grandes escándalos que han saltado en la NBA. No sé si tú lo catalogarías como quitando todos temas de pues, lo que sucedió en el pasado con propietarios, digamos, que han salido de la liga, ¿no? Por cuestiones ya muy serias. Este también es uno de los más grandes escándalos que hemos visto desde que tú y yo que seguimos la liga, si no me confundo. Yo creo que es el escándalo extradeportivo con efectos en lo deportivo más grande de la historia de la NBA, más grande de lo que va de siglos seguro, o sea, por encima de lo de Donald Sterling para mí, sin ningún tipo de dudas por lo que implica a nivel deportivo. Eh, para mí es el escándalo más grande por el jugador, por la franquicia, por el propietario que está involucrado y luego, pues, sobre todo, por la cantidad de dinero, que cada vez que Pablo Torre habla, sube el pan y sube la cantidad de dinero que Kawhi Leonard se llevó. Entonces, es una barbaridad lo que estamos viendo, en caso de que sea verdad, siempre. O sea, al final, todo esto es información que, si bien hay muchos datos, muchos documentos, la NBA dice que se tiene que probar, pero en caso de que sea verdad, es el mayor escándalo extradeportivo que hemos visto en la historia de la NBA. La verdad que el caso pinta feo, ¿no? Porque además el otro día íbamos como recogiendo esas miguitas de pan, ¿no? Que saltan a inicios de septiembre cuando Pablo Torre hace su primera publicación. Y es cierto que tuvo mucho ruido, ¿no? Y como dices, siguen saliendo cositas, pero también está el punto de, oye, se le está dando la importancia que tiene, se está incluso hablando desde algunos frentes de la manera que se debería hablar de esto, ¿no? Porque también comentábamos cómo Richard Jefferson, el mensaje que Sí. transmitió un exjugador, un jugador además respetado, con una carrera larga y muy exitosa, que ahora le vemos en los medios de comunicación, sale y lo que él dice no es, oye, esto es de ser cierto, es una vergüenza, es adulterar la competición, que es completamente cierto, sino que parte del mensaje que se desprende y que dijo literalmente Richard Jefferson es, oye, hay jugadores preguntándose, no qué mal está esto, sino por qué a mí no me han dado este dinero, Ujú. presuntamente. Sí. Y también la sensación de, oye, ¿cuántas veces se ha podido haber hecho esto antes?
en otros casos de otros jugadores en la NBA. Aquí el primer punto del caso Jefferson es, hay que entender que los jugadores son, entre comillas, muchas comillas, comillas enormes, son proletariado comparado con los propietarios. O sea, los jugadores son, al final, cuando hablamos de circo y pan, son los gladiadores que salen a la pista a jugar, los que nos entretienen. Y realmente los que mueven muchísimo dinero son los propietarios. Entonces, Richard Jefferson, que es uno de sus jugadores, él lo que piensa es, si uno de mis colegas se puede llevar más dinero, mejor, adelante. O sea, no es que le hayan pagado menos, que eso sí que saldría a que los jugadores protestaran, sino es, le han pagado más. Oye, si se lo merece, si Steve Ballmer cree que se lo merece, adelante. Eso, lo sí, si alguien te quiere pagar más a ti, yo me voy a Oye, alegrar. estamos encantados, por supuesto. Absolutamente. Aunque incumple las normas, si tú te llevas ese dinero, yo me alegro. Otro tema es cómo han podido reaccionar propietarios de otras franquicias, general managers, Bueno, entrenadores, gente que lleva todo el tema de CBA y que se estruja la cabeza cada día para conseguir ese traspaso a tres bandas que encaja por céntimos de lo que sea, esa reacción ya va a ser diferente. Porque ellos lo pensarán desde el punto de vista de, oye, ¿por qué Steve Ballmer puede hacer trampas y yo no? Siempre que no las hayan hecho, porque no los han pillado a ellos. Y luego, ¿cómo va a reaccionar la NBA cuando el propietario con más poder de toda la NBA ha hecho trampas? Esa para mí es la diferencia de cómo sí. reaccionan los jugadores y cómo van a reaccionar otro tipo de colectivos que igual no son tan vocales o no escuchamos tanto en rueda de prensa como pueden ser los jugadores. Y luego otro punto muy importante que lo comentaba Pablo Torres en la entrevista que hizo con Mark Cuban, creo que fue la semana pasada, es que ha habido varios ejecutivos que han hablado con él y le han dicho no nos dejan hablar de esto por el miedo que haya represalias. Que en parte entiendo que haya cierto miedo. A ver, es lógico, ¿no? También el punto ese. Yo voy también al aspecto de, no es la reacción ideal o la reacción que debería haber con un caso presuntamente tan grave y tan serio, ¿no? Porque al final, de nuevo, es adulterar la competición, ¿no? Sí, Y literal. comentábamos el asunto este de la cantidad que en teoría le pasaban de dinero por debajo de la mesa, es esa diferencia, porque claro, todo esto, aunque sale en septiembre de 2025, siguen saliendo, ¿no? Cositas como dices, Pablo Ujú, Torres sigue disparando y seguirá disparando. Es cierto que esto hay que remontarse tiempo atrás, tenemos que remontarnos a ese fichaje de Kawhi Leonard por Los Ángeles Clippers. Ese verano fue interesante para la figura que hay que introducirla de el tío de Kawhi Leonard, pero claro, la cantidad de dinero, digamos, que habría acordado Kawhi Leonard para que le pasasen por debajo de la mesa en ese no-shop job, es decir, un ujú. trabajo al que no voy, no hago nada y me están dando ese dinero, Kawhi Leonard la cantidad que había acordado era justo la diferencia, qué casualidad, que había entre lo que él firmó con los Clippers y la diferencia, ¿no? Esos millones que él hubiese ganado de quedarse en los Toronto Raptors y firmar por el máximo. Claro, al cambiar de equipo él no podía firmar un máximo de 5 temporadas, tuvo que firmar uno de 4, cobraba 48 millones menos, que es la cifra que por ahora Pablo Torre ha ido descubriendo. Y para mí esos dos puntos que comentas tú, el timing y las cifras, que haya una coincidencia tan grande siempre. Además ahora con pruebas, o sea, con documentos que prueban que hubo una inversión de X millones justo una semana antes de que Kawhi se llevara X millones, cifras que coinciden. Para mí son esas dos cosas las que me hacen sospechar mucho de todo lo que está pasando. Y tú hablabas, por ejemplo, de que esto es adulterar la competición. Para que la gente entienda lo grave que es esto, es algo que ha pasado una vez en la historia y tiene su propio artículo en el CBA. O sea, el artículo 13 del CBA, hay un artículo de contratos. Hay uno entero para todos los contratos. Máximo, mínimo, no rookies, perdón, Ujú. máximo, mínimo, veterano, lo que sea. Y para este caso, que se llama Salary Cap Convention, hay un capítulo entero. Y ha pasado una vez. Adam Silver en su momento lo definió como un pecado capital. Entonces, es adulterar la competición al máximo nivel porque estás dando un dinero que lo hemos dicho mil veces, que ¿por qué el dueño de los Lakers no le puede pagar 50 millones por debajo de la mesa a Jokic, Sí, sí, pagarle 25 y te llevas 70, que es más de lo que los Nuggets están pagando ahora mismo? Por poner un sí, ejemplo estúpido que pondría alguien en Twitter o justo. en otra plataforma, pero lo que quiero decir es muy, muy grave. Y si bien a día de hoy no hay un mail de Steve Ballmer a la empresa Aspiration que diga Salary Cap Circumvention, porque no son subnormales. O sea, al final Claro. recordemos que toda esta gente ha ido a Harvard, son gente que se supone muy capaz. eh, Hay demasiadas pruebas circunstanciales y con eso debería ser suficiente para
sancionar a los Clippers. Claro, recuerdo que tú me lo dijiste porque es cierto que si uno se pone a mirar, ¿no? Todas esas casualidades que hay, si fuese una, pues dices, bueno, Claro, puede ser, ¿no? Pero son bastantes, ¿no? Y además coincidiendo con fechas muy relevantes en todo el caso, toda esa sí. asociación con Aspiration, cuestiones muy raras, ¿no? Y como coinciden tantas, claro, y ahí fue la clave que tú me dijiste que yo no conocía de, bueno, es que según la propia normativa de la NBA, solo con pruebas circunstanciales y que en este caso son bastantes, ya serviría. Sí, realmente es el artículo 13 en la sección uno cuando dice una violación de la sección 2A, 2A o 2B, que es Salary Cap Circumvention, podrá probarse mediante evidencia directa, que es lo que pasó con Joe Smith con los Minnesota Timberwolves, Ujú. o mediante evidencia indiciaria, o en este caso traducido, pruebas circunstanciales, incluyendo, entre otras, la evidencia de que un contrato no pueda explicarse de manera racional. Aquí estamos, tú y yo hablando por segunda vez de la barbaridad que es el contrato de Kawhi Leonard, incapaces de explicarlo de manera racional, y eso que he escrito muchos artículos ya sobre el tema de Kawhi Leonard, entonces creo que esto se puede considerar como algo irracional que entra dentro de la prueba circunstancial. Sí, es que hay muchas cuestiones, ¿no? Y es cierto que si quisiésemos analizar todo este caso en profundo, nos pegaríamos aquí horas, ¿no? Y también decíamos que el último episodio de Pablo Torre no lo hemos visto, han seguido saliendo información en los días Ujú. anteriores también sobre la empresa. Entonces, siguen saliendo cuestiones, lo decías tú también, van a seguir saliendo. Creo que es importante transmitir esa sensación de, oye, esto es verdaderamente muy serio, la NBA tiene que actuar con contundencia, ¿no? Porque si no también mandas una señal Sí, a los equipos, ¿no? Pero antes de hablar de este tema, sí que quiero hacer un poco de repaso sobre cuestiones que han sucedido, ¿no? Esa figura del tío, ¿no? De Dennis Robertson. Tiene que ser un personaje este tío sí. muy particular, muy particular. Si Es- Kawhi Leonard es particular ya, su tío, pues si es claro, comparten sangre, pues qué podíamos esperar, ¿no? De un tío que es tan extraño y tan raro como es Kawhi Leonard. Pero en teoría, en ese verano de 2019, ¿no? En teoría, a los Toronto Raptors les hicieron unas peticiones completamente absurdas y desmedidas. e Y ilegales. luego, ilegales, por supuesto, E eso ya ile- lo daba por descontado. Pero incluso, quién sabe si a los Lakers y a Ginny Bass también les hicieron, ¿no? Porque al final las opciones eran Toronto Raptors, continuar allí un año más, Lakers, o si no, la opción principal de irse a Clippers, que se supone que en teoría la petición principal de Kawhi era que consiguiesen una segunda estrella, ¿no? Se habló mucho de Jimmy Butler en su momento, que luego termina con ese sink and trade en Miami. Se habló de Paul George, y claro, yo recuerdo que en su momento se hablaba mucho de, ostras, es que, claro, los Clippers tenían que pagar lo que pagaron por el traspaso de Paul George para no Sí. arriesgarse a la posibilidad de que Kawhi Leonard termine en los Lakers con LeBron James y Anthony Davis, formando un Big Three que pueda arrasar la liga a la que le pongan dos jugadores al lado, ¿no? También si Kawhi estuviese O, disponible, ¿no? o tú y yo al lado, da igual. O sea, en O tú. aquella época valía cualquier cosa. Y acabaron ganando el anillo, por cierto, sin Kawhi Leonard. El tema es ese, es que el traspaso de Paul George es parte de la operación conseguir a Kawhi Leonard. Justo. El sobrepago de Paul George, que son 45.230 rondas de draft, varias convertidas en J-Dub, por ejemplo. Claro, es que en ese traspaso van Shea y Jalen Williams. Sí, 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 Shea y Jalen absolutamente. Williams. Oklahoma empieza la reconstrucción con el triple de Lillard. No es que las volteretas de la NBA, ¿no? Y al ser una liga cerrada, son luego fantásticas las historias que te Claro. regala. La reconstrucción de Oklahoma, que empieza con ese triple de Damian Lillard tan famosísimo, ¿no? Y la frase de Paul George, ¿no? De era un mal tiro. Termina, sabemos, el traspaso de Russell Westbrook, traspaso de Paul George. Y eso también da inicio al proyecto de Oklahoma, que en Claro. 2025 se corona como campeón, el segundo campeón más joven de toda la historia, el más joven de la historia moderna, con Shea y la elección que luego es Jalen Williams, pick 12, que vienen de Los Ángeles Clippers. Sí, sí, es uno de los peores movimientos que se recuerda, Sí, si no sí. el peor. Em, Comparable, por ejemplo, a lo que hicieron los Celtics con Jalen y Tatum en su momento, de traspasar a tus jugadores veteranos a cambio del futuro a una franquicia. Bueno, pues en este caso los Clippers hicieron lo mismo, aunque Kawhi y Paul George eran más jóvenes que Paul Pierce, Kevin Garnett en aquella época. Es seguramente
con el periódico del lunes, que todo es mucho más fácil siempre, ¿eh? Uno de los movimientos más dramáticos que se recuerda. Te diría que, claro, claro, es que además nos está pasando, ¿no? De que como estamos comentando temas del otro día, pienso, claro, esto ya lo comenté hace poco, digo, efectivamente, lo comentamos hace poco. Entre tú y yo, Em, claro, en privado. claro, entre tú y yo, no, 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 nada más. Claro, pero está el punto de que tú un traspaso lo mides cuando sucede y tiempo después, Ujú. ¿no? Es lo que Claro. decimos, al final, en ese momento los Clippers se estaban juntando, en el momento además que más se hablaba de los aleros, de los two-way players, ¿no? Que Ujú. sabemos que en función de quién gane hay una serie de términos que se ponen Sí, al alza, ¿no? Más de moda. Creo que, por ejemplo, ahora con el título de Oklahoma, pues obviamente si Oklahoma ganaba con quintetos pequeños, con jugadores muy agresivos, tal, pues por ejemplo eso ayudaba a Boston Celtics a dar salida a Jrue Holiday y sí. conseguir más valor que si te lo gana un equipo que juega todo con jugadores más grandes, ¿no? Por así decirlo. Entonces, eso sabemos que afecta mucho y es que justo cuando los Clippers se hacen con Kawhi y con Paul George, era decir, ostras, es que justo en la NBA que se está buscando precisamente esto, la versatilidad, rendir en ambos lados, la seguridad defensiva, tal, tú estás consiguiendo a Kawhi de uno y a Paul George de dos. Es que es una pareja Sí. brutal y que además completabas con una plantilla muy potente, un equipo que venía de competirle muy bien a los Warriors con Kevin Durant en los playoffs de 2010, de ese mismo verano, de ese mismo año, de 2019, Sí. vaya. Y bueno, de hecho teníamos a Patrick Beverley defendiendo a Kevin Durant, que es una maravilla verlo. El momentazo también que nos regaló Patrick Beverley cuando estaba cenando en Las Vegas fue que estaba allí, no sé si era LeBron o Stephen Curry, uno de los dos, y fue como a decir que ahora los Curry. siguientes 5 años era Curry, ¿no? Que los últimos 4 años habían sido suyos, pero que los 5 siguientes iban a ser de ellos. Dame siempre, Gaitán, la confianza que tiene un tío como Patrick Beverley. Es increíble. Yo tengo que ser honesto. O sea, yo vi mi primera temporada cubriendo la NBA es esa 2018-19. Yo la cubro aquí en Toronto. Yo de los 50, creo que juegan 51 partidos en casa de los Raptors, yo voy a Ujú. 47, 48. Claro, yo no puedo apostar contra Kawhi Leonard en mi vida. Yo he visto a Kawhi Leonard hacer cosas que le he visto en muy pocos jugadores y mucho menos en directo. O sea, tú ves a Kawhi Leonard jugando contra los Bucks y de repente estás 2-0 abajo, te remonta la serie solo y dices, quita, ya defiendo yo a Giannis, que viene de Sí, ser sí. MVP, lo acaban de nombrar MVP, dice, yo me quedo con Giannis. No digo que seque a Giannis, pero los números de Giannis bajan, ganas La cuatro serie partidos cambia. seguidos, La la serie serie cambia. cambia por completo joder, el mate que tiene creo que es en el segundo partido, cuando se ponen 2-2 en la prórroga, que dices, es que no van a perder, es que es imposible que pierdan. El tiro para ganar contra los Sixers. Bueno, eh, eso. claro, yo vengo de ver eso en mi primera temporada de NBA. Es como si tu primera novia fuera el amor de tu vida. O sea, a nivel NBA me iba a costar mucho pensar que voy a ver otra cosa mejor. Y bueno, joder, mira los ratos, no he vuelto a ver nada mejor en directo, evidentemente. No, no, no. Eh, No, pero no sé claro, cuándo lo vas a volver a ver. no, no, este año tampoco, este año tampoco. Ya No. te digo, mañana voy a verlos y puede ser dramático. Uf. Pero a mí me costaba mucho apostar contra los Clippers. Porque pensaba todavía que Kawhi Sano, en playoffs sobre todo, era uno de los mejores jugadores del planeta. Sí, Y que sí, sí. Kawhi Sano en playoffs te podía ganar una serie él solo. Ha quedado demostrado que ya no. Te No, ganó ya un no. partido. Te ganó un partido este año. Pero no te puede ganar una serie. No. Y claro, el tiempo nos pasa a todos, pero el problema es que las lesiones le han lastrado demasiado, que es un tema que viene arrastrando desde San Antonio, incluso desde antes de esa Pachulia, que la gente lo recuerde, desde antes de esa Pachulia, pero, pero ya te digo, en ese momento para mí los Clippers se convierten en favorito para ganar la NBA. Hombre, de hecho es que cuando abre la temporada, no sé si de hecho ese año también se estrena con un Clippers-Lakers el curso, todo el mundo Seguramente. daba por hecho que iba a ser el duelo de finales de conferencia, que eran los dos grandes equipos, y aunque Lakers se había hecho con Anthony Davis, yo recuerdo que en la conversación general había muchas más dudas con Lakers, suponiendo que iban a estar arriba, Por todo y a que le los habían Clippers. dado. Sí, se te había quedado más vaciado el equipo. Exacto. Ponías a LeBron de base, tu base suplente era Rondo, que venía de problemas físicos, venía de años un poco irregulares, ¿no? Con picos en algunos momentos espectaculares, pero ya no era ese mismo Rondo. Recordemos también que tenías a Jamal McGee de 5 titular, pero Y tu 5 jugar. titular que iba a ser Cousins se lesiona y fichas a Howard con un contrato que no estaba totalmente garantizado y que para él era Sí, su sí. arco de redención. Equipo muy veterano y luego con nombres que todavía no estaban mantenidos en la élite. El Caruso de 2020 Bueno, no es el Caruso de hoy. La temporada de Kyle Kuzma en general es muy buena.
comparado con el jugador que vemos hoy en día, pero claro, son nombres que en aquel momento tú decías, si me tengo que fiar de ellos, igual no me fío. Y con Kuzma, con Horton Tucker, se ha visto la Bueno, realidad. Claro, pero entre LeBron, Anthony Davis y Rajon Rondo sacan la mejor versión de todos ellos. creo que además ese año Frank Vogel hizo un muy buen trabajo, el Sí, equipo tenía muy buena química, funcionó muy bien lo de poner a LeBron de base, el equipo funcionaba jugaban de manera muy simple y tenían precisamente lo que no tuvieron los Clippers, en el que es el gran pecheo que ellos han sufrido en los años de Kawhi Paul George, porque sí, completamente de acuerdo en que al final a Kawhi le ha lastrado el estar completamente con lesiones y no estar disponible la gran mayoría de ocasiones importantes para el equipo, y justo ha estado disponible ya en 2025, que como tú decías, ya no le da para ser la primera espada de un So- equipo en playoffs. No, sobre no todo es si la igual. segunda es Harden. Sí, es que yo soy muy fan de Harden, pero es cierto que Harden en playoffs. También hay que decir que él se enfrenta al tremendo coco que son los Warriors de Durant y Sí, sí, Curry. sí. Pero es Hablo de cierto Harden que. posterior. Harden post-Houston a nivel playoff nunca ha dado la Uf, cara. no, y con los Sixers yo lo recuerdo muy mal, su paso, su breve paso, todo hay que decirlo. A Boston le mete dos partidos 40 puntos Y ya y otros está. dos partidos por debajo de 10 puntos. Es Sí, como, sí. no puedes hacer esto, eres James Harden. Y con problemas defensivos. Sí, Sí, no, sí. la verdad que. E incluso en los años de Houston, es cierto que te enfrentaste a un coco brutal y los Rockets de 2018 es el equipo que más cerca se queda de cargarse a Sí, los Warriors de Durant y de Curry. sanos, sí. Pero aunque tuvo momentos muy buenos, pero también tenía momentos muy regulares. Y yo, por ejemplo, sí que guardo, aunque luego se lesiona, casi mejor recuerdo de Chris Paul en aquella eliminatoria, desplegando un nivel descomunal, pero Harden sí con muchos picos, ¿no? Muy regular. Y a mí, siendo un jugador que me encanta, es cierto que en postemporada no ha, Es complicado. no ha dominado igual a nivel ofensivo que como ha dominado en temporada regular. Porque, por ejemplo, se dice mucho de Joel Embiid, ¿no? Que es un jugador que no traslada su dominio de temporada regular a playoffs, que es completamente cierto. Pero creo que Harden tampoco lo ha conseguido nunca. Pero Embiid tiene los números en playoff. Embiid Sí, lo que no pero, tiene es la regularidad y la disponibilidad, pero los números sí que los tiene. pero te diría más también en cuanto a la Que yo no sensación de soy. verle jugar. No he venido a defender a Joel Embiid aquí, No, yo no, tampoco. no. No, de hecho, debe ser de los comentarios que te he escuchado que más me ha sorprendido, ¿no? Porque ha sonado como que estabas ahí casi haciendo de abogado Sí, de sí. Embiid. Bueno, a ver, claro, aquel séptimo partido de 2023, claro, se juntan Embiid y Harden a intentar parar a Tatum y claro, así acabó la cosa. Pero nos estamos yendo muy lejos Nos estamos de yendo muy Kawhi Leonard. lejos, que a mí me encanta, pero nos estamos Es, yendo es, muy es, lejos es el resumen. completamente. Pero sí que quería pasar brevemente por ese gran pecheo de los Clippers en la burbuja de Disney, porque ese año sí que están disponibles Kawhi y Paul George. Lo que pasa que yo creo que era un equipo que le faltaba precisamente lo que sí que tenía Lakers con menos nombres, ¿no? Que tenían la química, tenían la Sí. jerarquía, tenían menos talento en la plantilla, pero Tenían los roles más definidos. sin duda, sabían a lo que jugaban, lo ejecutaron muy bien y ese toque Lakers fue muy buen equipo en temporada regular, muy buen equipo en la burbuja y fue un equipo que fue claramente el mejor de esa, Ujú, de esa sí, sí. temporada. Los Clippers ese año pechean, que era el año que podrían haber sacado más, ¿no? Sacar rédito de playoffs. Pero claro, por retomar con el tema de Aspiration, que nos hemos ido muy lejos, es cierto que a mí una de las cuestiones que más llamativas me resulta es lo mal que lo han hecho, ¿no? Los propios Clippers, ¿no? Porque sí que Sí. hablábamos de la cuestión esta, ¿no? De cómo tú y yo estamos más cerca de Mark Cuban que Mark Cuban de Steve Ballmer, ¿no? Que ha salido a defenderle, tuvo ahí también beef con Pablo Torre, luego grabaron juntos, luego ha continuado, le ha vuelto a decir de grabar, en fin, no es una historia Ahora que son sí. amigos. Sí, no, no, a mí me encanta, es una relación fantástica y es algo muy divertido, pero sí que resulta curioso lo mal que lo han hecho los Clippers. No sé quién es el principal responsable, no sé si hay que mirar más a Balmer, habrá que mirar mucho a Kawhi, pero evidentemente en esto de pasarle dinero bajo la mesa en un no-shop job, hay una cuestión de decir, y tú y yo lo habíamos hablado, de, oye, es que no han hecho el más mínimo intento de tapar esto, no han hecho el más mínimo Sí, sí. intento de disimularlo. Has elegido a Kawhi Leonard, que es un jugador que no está disponible, que le da absolutamente igual, que no quiere hablar con los medios, que va a su bola, que cuando se retire va a desaparecer, y todavía más con todo esto que ha sucedido. Firmas ese tipo de acuerdo con esa cantidad de dinero por el medio Y lo y haces mal. no has hecho un puñetero acto promocional, no has hecho absolutamente nada más Con allá lo de. fácil que habría sido. Sí, sí, sí. Eh, Más allá de un tuit con lo de los árboles el día de su cumpleaños.
Sí, que además el tweet es parte del acuerdo que tenían con los Clippers, o sea, ni siquiera con Kawhi Leonard, porque ese tweet está también con Ivica Zubac, con Bones Highland y con cualquier otro jugador el día de su cumpleaños. El ejemplo que planteo siempre es Abu Dhabi patrocina a los Knicks. El otro día los Knicks estaban en Abu Dhabi. Si tú quieres, eres el jeque Abu Dhabi y le pagas 10 millones a Jalen Brunson, que es otro caso muy famoso que ha perdido dinero o que ha dejado dinero sobre la mesa. El caso de Jalen Brunson es más por un tema de firmar un contrato más corto para luego poder firmar el de 10 años, pero bueno, ha perdonado dinero, que se puede decir. Eh, y tú lo tenías en Abu Dhabi, haces 2 sesiones de fotos, haces un vídeo con niños y luego la semana que viene haces un anuncio. Y ya está, es que ya tienes, o sea, ya tienes sentenciado el tema. Tú pones en internet Abu Dhabi, Jalen Branson y ya tienes cosas. Pero es que si tú pones en internet Aspiration, Kawhi Leonard, no hay nada. O sea, no hay absolutamente nada. Y ese es el Bueno, ahora problema, sí, que sí, ahora sí hay ahora un sí. montón de artículos, pero es que hay una sesión de fotos de la franquicia con Aspiration y no va Kawhi Leonard. O sea, está Paul George, está Nico Batum, está Ivica Zubac, está Highland, hay otro jugador, no recuerdo quién es, y no va a Kawhi Leonard. Hostia, si tú eres Steve Ballmer. Es que es tremendo, ¿eh? Otra cosa es, aquí, y hay que abrir el melón ya, es cuánto poder tiene Kawhi en los Clippers. O sea, ¿quién es el verdadero propietario de los Clippers? Que puedo trasladar la pregunta a Milwaukee. ¿Cuánto poder tiene Giannis en Milwaukee? ¿Cuánto poder tiene LeBron en Los Ángeles? Em, es un tema de hasta qué punto las grandes estrellas controlan las franquicias. Pero claro, es que el tema de Kawhi es exagerado, porque controlarla hasta un Mm. punto de que te paguen 50 millones por abajo de la mesa, que al final no se los han pagado, ¿eh? Recordemos, porque la empresa fue a bancarrota porque llegaron a un acuerdo con una empresa de mierda, por decirlo así claramente. Pero es un punto de, ha hecho lo que le ha dado la gana, cuando le ha dado la gana, ha traído sus médicos, ha traído sus entrenadores, los tenían que fichar, cada vez que salía uno era polémico. Entonces, en ese aspecto la que todavía no ha acabado, pero la época de Kawhi en los Clippers ha sido un desastre Desastre. a nivel deportivo, porque Reputacional también. ¿cuántas series de playoff han ganado? ¿Tres? Creo que han ganado, pero creo que Kawhi y Paul George, yo creo que nunca han pasado juntos de primera ronda, ¿eh? Juntos, Sí, ¿no? sí, sí, porque la que llegan a finales de conferencia, Kawhi se lesionó en segunda ronda. Bueno, pues que han ganado, pero que han ganado una ronda juntos, a lo mejor. Es Dos, que yo yo no sé creo. ni. Es que sé que juega partidos porque lo miré hace no mucho, te lo digo ahora mismo, pero es que me suena que en esos playoffs es que ni siquiera llega a jugar series enteras, ¿eh? Mira, en los últimos años han ganado la primera ronda de 2020 contra las de 2000 la burbuja contra los Maps y 2021 contra los Maps. Han ganado solo esas dos. Y en esas dos sí que está Kawhi. Pero contra los Jazz en 2021, que también ganan, ahí es cuando Kawhi no acaba la serie. Ahí es cuando la gana Terance Mann, que no Paul George, que me parece preocupante. Y ahí es cuando casi acaba la carrera de Rudy Gobert porque Terance Mann le dejó en evidencia. Entonces sí, han debido ganar 2 series juntos en toda la, Sí, en toda dos la series. carrera. Lo que es lamentable. Lo que es lamentable Claro, y desde un punto deportivo, económico y estratégico, el paso de Kawhi Leonard por los desastre. Clippers es el mayor desastre que se recuerda y es absolutamente antagónico a lo que vimos en los Raptors. Es completamente diferente y de hecho es que, bueno, es que, claro, Kawhi Leonard es uno de los pocos jugadores de la historia que tiene dos títulos y dos MVPs de las finales con dos franquicias diferentes. Entonces, esto ya te dice Solo, mucho de la envergadura de jugador que es, ¿no? Pero, claro, y luego es irónico también que el único año que llegan a finales de conferencia, que es la única vez que los Clippers han estado en finales de conferencia, él no las juega, no, ¿no? no Entonces, está. Él se lesiona, creo que sí, no sé si es en el segundo o en el tercero contra que se rompe el ligamento y se pierde toda la temporada siguiente, que es cuando los Clippers otra vez no juegan playoff, porque Paul George coge COVID la semana del play-in. Es desastre, que, sí, es desastre. que si no existieran los Kings, serían los Kings. Buah. Pero bueno, los Kings este año yo creo que se superarán, romperán nuevas barreras. A mí una de las casualidades que más me gusta es, bueno, porque al final no. La inversión que realizan en Aspiration es una mayor parte de Steve Ballmer y luego otra parte de inversores minoritarios, ¿no? Y hay un pago en diciembre de 2022, un pago de cerca de 2 millones de dólares que se Ujú. retrasa a Kawhi, un pago de estos que le iban a hacer. Y casualmente uno de esos inversores minoritarios, en las mismas fechas, pone esa cantidad, la pone él, ¿no?
Sí, que coincide con que a él le llega el pago el 15 de diciembre y ese mismo día Aspiration despide al 20% de su personal por problemas financieros, porque claro, esa es la cuestión también, correcto. que Aspiration es una empresa que, como me decías tú, ha cambiado de temas a los que se dedican en Sí, varias ocasiones. En marzo de 2025 han declarado la bancarrota, entonces es que esto es una cosa que dices, es que lo habéis hecho, o sea, ¿cómo lo habéis hecho tan mal, ¿no? O sea, sí. es que es muy grotesco. Y por añadir al detalle, porque esa inversión que dices tú la hace Dennis Wong, que es la única otra persona que tiene acciones en los Clippers, además de Steve Ballmer, la hija de Dennis Wong Ostras. trabaja en Aspiration. O sea, la hija de Dennis Wong sabe que Aspiration está yendo peor que los Clippers. O sea, si yo te digo, Losi, no inviertas en Aspiration, que trabajo en Aspiration y sé que va mal, ¿tú qué vas a hacer? ¿Poner 2 millones más? Hombre, claro, ya, O, claro, o es más, sea, siendo claro. Sí, sí. es que si los pones, es porque tienes que ponerlos por algún motivo más allá de inversiones. Sí, O sea, 100%. esto no es una inversión, o al menos no es una inversión económica, esto es una inversión Bueno, deportiva. ha sido una inversión, claro. Sí, sí, claro. Porque sí, es que de todo el dinero que tenemos, también hay dinero que los Clippers ponen como organización, porque recordemos que los Clippers tienen un acuerdo, entonces los Clippers pagan que son créditos de la huella de carbono o algo así, no recuerdo, que ese es un dinero que es muy fácil de blanquear y es muy fácil de ocultar. Que me hizo mucha gracia porque cuando salió el primer podcast, Pablo Torre, Mark Cuban empezó a hacer de abogado de Steve Ballmer, Cierto. que es muy gracioso, porque al final tú eres tan rico que puedes tener a un billonario de abogado. Y Mark Cuban decía, no, pero a ver, si quisiera hacer trampas habría hecho lo de los créditos del carbono. Y Pablo Torre dice, bueno, actually, el meme ese de actually, es como, lo hizo, mira, fíjate, aquí, documento lo hizo. Em, en total son, creo que eran 60 y pico, o 58 millones o algo así. Pero claro, hay dinero que viene de Steve Ballmer directamente. La segunda parte de ese dinero, cuando la empresa ya está yendo para abajo. La segunda inversión. Hay acciones que vienen directamente del CEO de Aspiration. Hay dinero que viene del otro copropietario de los Clippers. Hay dinero que viene de los Clippers directamente. Y todo esto era un acuerdo para cuando el pabellón, que ni siquiera estaba construido. Y Kawhi Leonard no ha hecho nada. No ha hecho absolutamente nada. Y con esto, Adam Silver dice, bueno, 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 no sé, yo no vamos, sé si hay suficientes pruebas. vamos con Yo no sé calma, si... ¿no? Steve Ballmer lo que... perdón, se me acaba de olvidar. Adam Silver, se me acaba de olvidar el nombre del comisionado. Adam Silver, es que tengo jet lag, perdón. Ha cogido el CBA y ha dicho, ¿os gusta el CBA? Pues lo ignoramos. Lo ignoramos, lo tiramos por la ventana. En el CBA pone con pruebas circunstanciales debería ser suficiente, ¿verdad? Pues en la rueda de prensa que hizo después de la Junta de Gobernadores dijo, necesitamos una prueba clara que demuestre que son culpables. No, no necesitamos que los Clippers demuestren que son inocentes, sino necesitamos que muestren que son culpables. Y recordemos que esto no es ni un juicio legal, ni no es una Mm, normativa legal, o sea, aquí sí. no hay un abogado ni nada. Esto es un tema interno de la liga, o sea, como si una empresa te investiga a ti como trabajador y tal. Entonces, puede hacer a Adam Silver lo que le dé absolutamente la gana. Para llegar un poco a la parte final del episodio, quiero pasar precisamente, conectando con esto que estás diciendo, toda la parte de qué se supone que va a hacer ahora la NBA, qué está haciendo la Ujú. NBA, qué caso hemos tenido de precedente, que hay una cosa muy chula de, ¿no? de lo del contrato de Joe Smith que quiero ahora que cuentes. Pero está el punto de, oye, la NBA está investigando, ya han dicho que el All-Star, que va a ser en Los Ángeles y lo vamos a ver precisamente en ese nuevo pabellón de los Clippers, que se mantiene, lógicamente no se lo van a quitar. No, Esperamos una resolución para esto, quizás cuando termine la temporada, darle un último año a los Clippers, pero es muy importante que la NBA, aparte de ver un poco lo que presentan, ostras, no debería ser una sanción menor, no debería ser algo pequeño, porque tú me decías un concepto muy interesante de, oye, ¿hasta qué punto te interesa o barra puedes cabrear a Steve Ballmer? claro, Pero también está la parte de, con esto sientas un precedente. Si aquí exacto. la NBA no se pone seria, está sentando un precedente que puede ser, no te digo dañino, que es que puede ser mortal en muchos aspectos, a nivel reputacional, a nivel de Sí, lo sí. que pueda pasar en próximos años,
nuevos contratos, propietarios que digan, que no pasa nada, ¿Se puede hacer esto? No, pues, se puede hacer. nadie me No tenía avisó. ni idea, claro. Claro, haber avisado. Es una pregunta muy buena la que haces, porque primero hay que dejar una cosa clara. En el capítulo que hablaba del CBA, que habla de Salary Cap Circumvention, hay unas multas establecidas. Hay una multa para la primera vez que lo haces y hay una multa si eres reincidente. Los Clippers son reincidentes, porque ya lo hicieron con DeAndre Jordan. Cuando secuestraron a DeAndre Jordan en casa de alguien, no recuerdo quién era, fue Eso una de fue las glorioso. noches, una noche histórica en Twitter. Demostró que Paul Pierce no sabe utilizar los emojis. Aquel día le prometieron a DeAndre Jordan un acuerdo con una marca de coches, ¿no? Es que ahora no recuerdo, creo que era Lexus o algo así, me da igual, una marca que si él hacía anuncios le daban $200.000. Que él hizo los anuncios, ¿eh? Pero es ilegal que la franquicia te encuentre los acuerdos. La franquicia puede presentarte a Lexus y tú puedes luego firmar con Lexus, pero la franquicia no puede llegar al acuerdo con Lexus y luego dártelo a ti. Eso es ilegal. Se le multó a los Clippers. Entonces, eso significa que ya son reincidentes, que ya han hecho trampas y han sido pillados. Em, entonces, Me, volviendo me al gusta punto esa, original. me gusta esa puntualización de Sí, sí. han hecho trampas, pero la clave es no han hecho trampas porque volvemos a lo mismo, a saber cuántos han hecho trampas y cuántas veces, sino has hecho trampas y te hemos pillado. Sí, exacto. Sí, o sea, al final $200.000 comparado con este caso no es nada. No es O nada. sea, ¿qué serían? 48 por 5, mucho. O sea, 250 veces más grande. Vale, entonces, si tú has cometido la infracción del Salary Cap Circumvention, hay una multa. En este caso, vamos a ir a la multa reincidente, creo que eran 5,5 millones de dólares. Tampoco, cash, para nada, el desayuno de Steve Ballmer. Pero la multa significa que has incumplido el Salary Cap Convention. Entonces, ¿qué quiero decir? Que si la NBA, por ejemplo, de multa le pusiera 3 segundas rondas, que es lo que hacen cuando Jalen Brunson hace tampering o cuando PJ Tucker hace tampering o algo así, Ujú. ¿cuál es el motivo de la sanción? ¿Por qué estás sancionando a los Clippers? Porque claramente tus estatutos dicen que la sanción por hacer esto es clara, es fija, está marcada ya en los libros de la NBA. Y si tú dices que sí que lo han incumplido, o sea, que sí que han hecho trampas, tienes que exponer todas las sanciones que pone, que es dinero, rondas del draft y potencialmente cancelar el contrato del jugador. En ese aspecto, aquí es donde la NBA se encuentra en el principal problema, que es si encuentras que los Clippers han sido culpables, tienes que poner esa sanción. Porque si no la pones, vuelves al punto que dices tú, propietario de los Lakers, pues voy a hacerlo Eso yo. es. Oye, Eso es. que Crypto te ha firmado un acuerdo por 250 millones a Nikola Jokic y a Giannis Antetokounmpo. Y han firmado por el mínimo. Evidentemente, es una hipérbole, pero... em, y luego, en ese aspecto es, uno, enfadarías a Steve Ballmer y dos, abrir, y si no lo haces, abres la veda a que lo haga todo el mundo. Evidentemente, algo le tienen que trastocar los planes a los Clippers, ¿no? Ya estuvimos, claro, es que me vuelve a salir decir el ya estuvimos comentando, pero sabemos que rondas no tienen, sí ¿No? que van a tener Y espacio deberían, salarial. y deberían gastarlas todas, por si acaso. Deberían ser inteligentes en hacer un all-in este año por lo que pueda suceder, ¿no? Y ya que se posicionen, pues si se cancela ese contrato de Kawhi, que además él debería recibir sanción, porque en este caso él es claramente muy culpable. Y te decía yo una cosa el otro día que era que Kawhi Leonard es la gran estrella, porque tiene esa reputación de gran estrella, aunque ya no sea una primera espada. Lo es en los Clippers, pero que no Sí, lo pero es, no. vamos, antes de rendimiento sí que es la estrella ideal para meterle una sanción también por edad que tiene, por lo Claro. que le ha dado ya la liga, que ya sabemos que lo mejor de Kawhi está en el pasado, es la estrella ideal para meterle una sanción. Kawhi es literalmente eso, es la estrella a la que tú le puedes meter una sanción y te da igual. O sea, si Kawhi lo echan de la NBA, por decirlo así, es que te da igual porque no va a estar comentando en el futuro, no va a ser entrenador, no va a ser general manager, no va a ser nada. Y es una estrella que si se pierde, bueno, oye, tendremos el recuerdo de Kawhi Leonard en los Raptors, en los Spurs, lo que sea, Y pero ya, te da igual. Entonces, ahí va mi teoría, en exclusiva. cuidado. Van a intentar meter todo el peso de la ley en Kawhi y en el tío, en Uncle Dennis. Lo van a hacer el año que viene, cuando a Kawhi le queda solo la player option. Eh, no le van a hacer devolver el dinero, porque es que es muy complicado, y porque además el dinero se lo tendría que devolver a Steve Ballmer, y le van a cancelar el contrato. ¿Qué pasa? Que intentarán que muy poca de la presión caiga sobre los Clippers para mantener a Steve Ballmer feliz. Y luego está el punto de que no sabemos cuánta gente de los Clippers está involucrada fuera de los propietarios.
Claro. Igual le meten una sanción a Steve Ballmer de un año sin poder ir al pabellón o lo que sea, sin estar involucrado a nivel deportivo, pero que no afecte a Frank Lawrence. Eh, pero van a intentar eso, van a intentar que sea, decir que fue el tío el que lo empezó todo, que a Steve Ballmer le timaron, pobrecito, es la víctima, y eso, y Kawhi será la principal persona afectada en todo este caso. ¿Qué es lo que dices tú? Si Kawhi se va, viene otro. ¿Crees que va a ser un poco, digamos, cerrar filas entre propietarios, cerrar filas en la NBA, poner más bien una sanción que parezca que, pero que luego no es tan fuerte y que caiga ese peso sobre Kawhi y el tío, ¿no? Señalándoles como, oye, es que los que Ujú. les pidieron cosas a los Raptors, a Claro. Lakers, y encima puede añadir ahí información Ginny Bass, a lo mejor ya con eso, simplemente con que Raptors, Lakers y gente de los Clippers, que ahí ya tienes pruebas encima, te confirmen eso, puedes tirar perfectamente el caso hacia, bueno, una sanción a los Clippers Sí. por esto y por ser incidentes y demás, les quitamos rondas, contrato cancelado, una sanción económica, algo a Steve Ballmer y tal, pero que no sea lo suficientemente potente o que no, que todos lo veamos y digamos, pues muy poquito, pero que el que se lleve más peso sea Kawhi. ¿Y tú ves ahí lo de la sanción de un año para Kawhi también o no? Sí, yo creo que sí. O sea, yo creo que debería. O como mínimo le tienes que quitar la opción de firmar la player option el año que viene, que creo que tiene una player option el año que viene. Entonces, como que le cancelas el contrato, no se lleva ese dinero. Entonces, en vez de devolver los 48 millones, no recibe los 40 y pico que le tienen que pagar. Es una manera de equilibrar el Mm. mundo. Em, Supongo que se le dará la opción de seguir en la NBA si quiere, o igual se le sanciona una temporada sin jugar. Pero ya te digo, si Kawhi se va un año, no vuelve. Ese es el tema que yo estaba pensando, porque si Sí, lo justo sería que él no pudiese jugar esa temporada en la NBA, la que él tiene de que le rompen el contrato, ¿no? Por así decirlo. sí, Sería lo justo, porque es lo que hablamos. Imagínate que él coge y dice, pues ahora me voy a Lakers, que lo tengo aquí al lado, y claro. voy a firmar con ellos por, me da igual, 5 millones, 8 millones, Adulteras la la mil competición veces. otra vez. Sí, sí, tienes toda la razón. O sea, al final no es Joe Smith, es Kawhi Leonard. Es que es Kawhi Ahora, es Leonard. Kawhi Leonard con 37 años. Sí, pero que imagínate que Lakers, porque además me refiero, si has Y apostado por Marcus Smart o de Andre Ayton, ¿por qué no vas a decir, oye, bueno, no te si vas a se meter con Marcus marcha, Smart, ¿eh? si se marcha, bueno, si se marcha, no sé quién, bueno, a ver, iba a decir, no sé quién está más muerto físicamente, pero claramente Smart, claramente Smart. Malcolm Brogdon. Eh, la cuestión es esa, decir, oye, si tú a él en verano le dejas libre, vale, pierde la pasta y tal, pero no ¿Le le pones permites una firmar con otro sanción, equipo? Sí, sí. le permites firmar con otro equipo, El tema ostras, aquí, Losi, es con todo lo que sabes. Y en el caso de los Lakers, todo lo que sabes de ya, 2019, que le tú vas, ya. fuiste, ¿le firmas? Entonces, aquí la opción clara es acaben los Kings. Bueno, eso sería glorioso, ¿eh? Y que ojalá renueve Westbrook un año más y que Todos. El siga todo el Roder mundo por ahí. también. A ¡Boh! ver, porque ya no puedes decir que todo es casualidad. O sea, esto ya es inviable. No, Ya no. Esto lo podías decir después del primer episodio, ahora ya no puedes. Y ya no puedes decir que Steve Ballmer o otros propietarios ya no lo sabían, porque hay firmas de Steve Ballmer, firmas de Dennis Wong, hay firmas del CFO de la franquicia, que encontré el nombre por aquí, Eric Chan, y a que nadie adivinas a qué universidad fue Eric Chan. ¿cuál? A Harvard también. Vaya. O sea, todos se conocen. Entonces, quiero decir, ya hay demasiadas cosas como para decir, no lo hicieron los Clippers, ya hay demasiadas cosas como para decir, es casualidad. Entonces, la única salida que te queda para no tener que sacrificar a Steve Ballmer, porque tú, si eres Adam Silver, no quieres sacrificar a Steve Ballmer, es matar a Kawhi. Sacrificar a Kawhi. Deportivamente, exacto. Pues para terminar te quiero preguntar, porque lo decías antes, pero si encima lo de Kawhi termina con sanciones severas, te quitan rondas, lo que sea, te pegan un castigo y demás. Es cierto que asoma ahí 2027, los Clippers con la posibilidad de tener espacio, si encima la sanción no es muy fuerte, otro jugador dirá, oye, pues lo mismo lo podemos hacer el apaño en 2027 y no lo van a volver a hacer igual de mal. Eso lo tengo 100% claro, que así no lo van a volver a hacer, porque encima escoges acciones de marketing con Kawhi Leonard, ¿no? Es Claro, fantástico para disimularlo, pero es cierto que esa amenaza está en el aire y es cierto que Clippers en un par de años pues le puede pegar la vuelta a esto y que dirías, ostras, ¿no? Bueno, también por otro lado, oye, ok, que siga la competición, es que ya, ahí no, ya no sabría qué pensar, pero ¿se puede quedar toda esta transacción, sobre todo si la sanción es más dura de lo que tú y yo estamos hablando aquí,
¿Puede eso que culmine como que todo el tema de Kawhi Leonard es la peor transacción de la historia de la NBA? Pero yo te digo, si esto en vez de pasar en los Clippers, en Steve Ballmer, pasa en New Orleans o pasa en Charlotte, Bueno, este año la NBA lo juegan los Sonics. Este año la NBA la juegan los Seattle Supersonics. O sea, mudan la vale. franquicia, se cargan al propietario y se llevan al equipo a Seattle. Lo que pasa es que ha pasado en un mercado, el más Ah, grande, si no el más grande, el segundo más grande, en el y propietario más con rico, eso es. Eso el para mí es la pabellón, diferencia. el pabellón más caro de la historia del deporte. Claro, lo que pasa es que ese pabellón viene de la mano del propietario, ¿no? Si al final no hubiese entrado Claro, claro, Balmer, no tendrías esa inversión. Y al final creo que no es tanto, porque Los Ángeles es un gran mercado, sabemos que los Clippers no venden lo mismo, pero sí que creo que aquí lo diferencial es, evidentemente, la figura de Steve Ballmer, que es un propietario al que también soltar no sé cuántos millones por debajo de la mesa le da absolutamente igual. absolutamente igual. Si con eso se puede garantizar la presencia de uno de los mejores jugadores del mundo, como era en 2019 hacerse con Kawhi. Para que la gente lo entienda, si tú entras en Forbes hoy, te pone el incremento patrimonial de esta gente. Hay veces que el patrimonial cambia por 50, 60, 80, 100, 200 millones al día. Al día. Al ¿Cuántos son día. 48, cuántos son 48 millones para Steve Ballmer? Y te digo Un yo, si a él, ratito. por ejemplo, si a él le obligaran a vender la franquicia, yo soy Steve Ballmer y digo, ok, vendo la franquicia, pero el pabellón es mío. Le cambio el nombre, el Ballmer Arena. Y tú, si quieres jugar ahí, no puedes firmar un acuerdo de naming y tienes que jugar en el Ballmer Arena cada noche. Si no, no puedes jugar aquí. O te Creo que ese, vuelves al pabellón de los Lakers. Creo que ese resultado me gustaría incluso más. Sería, por lo menos, sería muy cómico. Claro, sería gracioso. Pero ya te digo, es un marrón de sal para la NBA. Volviendo a Joe Smith, no vas a encontrar, porque expliquemos el caso bien, es 2001. Yo tengo los detalles minúsculos, pero no el año, por ejemplo. Es justo después del lockout, porque es cuando firma el contrato, 98, 2001. Ok. por poner en contexto, justo por poner en contexto, es un movimiento que hacen los Timberwolves para asegurarse un jugador sólido de rotación, que sabemos que es conocido por ser un gran pufo del draft, pero en su momento era un jugador sólido, que ellos le firman por debajo de lo que él podría haber firmado en el mercado, le hacen un contrato de 3 años para luego tener los derechos BIRD y poder renovarle Tres contratos de un año. 3 contratos de un año para luego poder firmarle por encima del límite los derechos BIRD y conservarle y poder mejorar el equipo. Les pillan con una cosa que es de absoluta coña, que ahora cuentas. Y es cierto que la sanción que fue muy severa, porque además no hablamos de un jugador ni siquiera cerca de lo que es la escala de Kawhi Leonard cuando te haces con él en 2019, o sea, años luz de lo que Sí. era. La sanción es muy severa y aunque luego en la apelación recuperan parte de esa condena que les ponen, es cierto que toda esa gestión también marchita y daña el proyecto con Kevin Garnett. Sí, sí. Lo que sucede es que Joe Smith tiene un agente y el agente deja su agencia donde trabajaba y se va a trabajar individual como freelance y se lleva con él a Joe Smith y a otros jugadores. Entonces hay una denuncia por parte de la agencia a Joe Smith, al agente de Joe Smith por incumplir el contrato y ahí el tema acaba en juicio y en juicio se tienen que presentar evidencias públicas. Y ahí sale a la luz el contrato de Joe Smith y cómo la franquicia, el general manager de la franquicia, que si no me he equivocado, en aquella época debía ser No, era Kevin McHale, sí, correcto. Oh, Chanchullero de cojones. Kevin McHale ha firmado un contrato por escrito, en el que le prometen a Joe Smith 3 años de contrato mínimo para luego firmarle por una barbaridad de dinero. Creo que el contrato en 84 millones, que ya en aquella época es un dineral. Pero es un claro, es dineral. dinero que no afecta al salary cap tanto porque si tú renuevas a tus jugadores por encima del salary cap con los bill rights, no influye tanto. Y se encuentra un documento que confirma eso, que confirma las trampas. O sea, ese papel, no sé si es un mail o un documento, bueno, es 2001, debe ser un Un papel. fax. Sí, exacto. Eso no lo van a encontrar ahora. Pero lo de ahora tiene muchas más pruebas, la cantidad de pruebas circunstanciales es mucho más grande. Porque tú en aquel momento puedes pensar que Joe Smith era un jugador de 3 millones. Bueno, oye, igual quería quedarse en Minnesota. Un jugador de 84 millones. Oye, igual Minnesota se ha equivocado y la ha sobrepagado porque es muy colega de Kevin Garnett. ¿Entra dentro del raciocinio colectivo? Bueno, con pinzas, pero podría entrar. Pero lo de ahora no. O sea, firmarle un contrato de 28 millones a Kawhi Leonard para que patrocine arbolitos no tiene ningún sentido. No tiene ningún No. sentido y está fuera de mercado. Es que le paga más Aspiration que New Balance. Y es la cara de New Balance. Es que me enfada.
Es lógico, así que bueno, veremos un poquito qué sucede con todo esto porque es un caso muy serio, como Ujú. decimos, esperamos la resolución al final de la temporada, pero creo que aquí, según la resolución que emita la NBA, vamos a ver muchas cosas, ¿no? Conceptos a los que tú has hecho alusión antes y que se ya han ido construyendo con el paso, ya no te diría solo de los años, sino de las décadas, como el poder que tienen los jugadores, el poder que tiene, sobre todo, no ya no los jugadores, sino las grandísimas estrellas, que no Sí. dejan de ser un porcentaje muy bajo de la competición, pero los que agrupan todos los focos y que mueven el dinero y que son los que más generan, más atraen, porque has construido la liga en ese sentido, pero también cómo de condescendiente puede ser el gran mandatario de la NBA y por lo tanto la propia liga con propietarios que son muy poderosos. Así que me parece que la resolución va a decir mucho de cómo funciona realmente la NBA. Y un último detalle. Esto con David Stern no pasaba. Buf, no, ¿eh? Es que Adam Silver, yo creo que a él le gusta más. Me gustó mucho cuando salió esto de un ejecutivo de la NBA que dijo, Adam Silver está obsesionado con los torneos. Está obsesionado con los mini torneos, el play-in, la Copa NBA. ¿No? Adam Silver se nota que los 30 propietarios de la NBA son sus jefes. Porque al final recordemos que Adam Silver es el comisionado, pero los propietarios de la NBA, de los 30 equipos, son los propietarios de la NBA. Sí, sí. A David Stern, en la época de David Stern, ¿tú preguntas quién es el jefe? Era David Era Stern. Stern, era Stern. O sea, tú, sí, sí, no, yo tengo más dinero que... Sí, sí, pero mira, tu franquicia sancionada, lo que sea, toma por culo. Ya está. Eh, Tú, no me caes bien, tu franquicia Oklahoma. Ya está. lo que pasa que quizá me temo que para los tiempos que Sí, sí, corren sí. las competiciones deportivas hoy en día, el perfil que tú necesitas enfrente es más un Adam Silver que un David Stern. El Me temo. 98% del tiempo, seguramente sí. Pues veremos qué sucede. Espero que se haya escuchado todo bien en esta charla, porque Por encima hemos favor. tocado más temas y ha sido más larga que la primera. O sea, ha sido. Yo pensaba que no le íbamos a igualar porque me gustó mucho, pero esta ha sido versión Delicatessen Premium, La, Gaitán. la tercera ya de 2 horas. La tercera, yo creo que me voy a Canadá a grabarlo. Me dejo ya lo que me queda, me voy a Canadá y lo grabamos ahí on site para que no haya fallo. Ya, Me eso parece sin bien. duda. Estás bienvenido aquí.